Hola, buen día, ¿cómo está? Ya sabe que los viernes, cuando hace su ascensión, Claro. Marduk, es sí. Tempranero el programa. Entonces, déjenme que voy a empezar aquí con la compartición, con la compartiencia, para que se enteren, porque están acostumbrados a que es a las 11. Entonces, los viernes de Marduk ya sabe que son gracias. Marduk Silva, ¿cómo estás? Bien, gracias otra vez por estar aquí, por la invitación. No, gracias muy contento. Por darnos un espacio de tu tiempo. Con gusto. La última vez que estuvo Marduk por aquí, cuando terminó el programa, estuvimos comentando de qué tema seguía después de ese. Sí, mire. No sé si. Entonces, comentaba Marduk de la alternativa de hablar sobre el desarrollo, históricamente hablando, de la religión judeocristiana, cristiana y hasta lo que hoy se le podría llamar como el catolicismo, con sus diferentes ramas de fe cristiana, que son muchas. Sí. Es curioso que una religión que es considerada a través de la historia como un ente unificador, regresa. Es que los humanos así somos. Sí. Tiende la cabra al monte y volvemos a hacer otra vez la pulverización de esa hegemonía claro. de fe, ¿no? Sí. Pero bueno, pues así somos los humanos. ¿Qué le vamos a hacer? Entonces, ¿qué te parece si vamos platicando desde el inicio? Sí, como dijo un chico que escuché en un concurso de oratoria, para empezar, comenzaré con el principio. O sea, ya desde ahí... Qué lógica tan impecable. Sí, yo sé. Oye, mi primera pregunta, Marduk, es una pregunta que podría ser demasiado obvia, pero que creo que es lo que fundamenta todo este desarrollo. Con todo respeto, yo les aclaro desde el principio, yo soy católica, apostólica y romana, guadalupana y todos esos anexos y adheridos. Bueno, pero aquí vamos a hablar desde una perspectiva meramente histórica de los acontecimientos. Sí, sin agredir ni entrar en polémicas. Sí, no vamos ni a criticar, ni a alabar, ni a echarle leña, ni quitarle méritos a ninguna situación. Esto es una cuestión meramente histórica. Entonces, mi pregunta básica debe ser, discúlpenme, no es una cosa de culpabilidad, pero sí de repente. Okay. Sí hay suficientes pruebas históricas como para asegurar que realmente existió un humano que se llamó Jesucristo y que vivió toda esa historia que nos han vendido como real a través de semejante libraco. Si no lo han leído, léanlo, porque yo ya me lo eché. Y la mitad no le va a entender usted, mi papá, y va a decir, ¿esto qué tiene que ver? Porque hay cosas muy extrañas en la Biblia, que ahorita vamos a platicar de ellas. Pero la pregunta básica es esa. ¿Sí existió, con pruebas fehacientes, un humano que se haya llamado Jesucristo y sobre él se haya conformado todo el desarrollo de la religión, que sobre sus enseñanzas se da? Esa pregunta es muy importante y puede considerarse polémica porque hay visiones. La visión dogmática, que es la religiosa, no cuestiona la existencia de Jesús. Es parte de la fe. Exacto. Ajá. Y la filosófica, teológica, considera a la existencia de Jesús, sí considera que existió, pero como un mito. Recuérdese que el mito, todo mito tiene... Está encontrando la manera de pasar por acá. Sí. Recuérdese que todo mito tiene un origen de verdad, solamente que es una verdad muy alejada. Así que el mito no es que digamos que una persona que consumió una droga, alucinó y ya, no. Se le ocurrió. El mito es algo que sí sucedió y que se mantiene como tal, y por lo tanto, conforme va pasando el tiempo, esa visión es alejada y por lo tanto llega a distorsionarse. Entonces, desde la filosofía y la teología, si no me equivoco, Jesús es un mito. O sea, sí existió un hombre que hizo una polémica, que tuvo seguidores y que por las enseñanzas que dio, que fueron contrarias, muy radicales en su tiempo,
pues fue crucificado, recibió la pena máxima. Y en cuanto a lo histórico, y esto hay que decirlo, no contamos con una prueba que yo sepa tan fehaciente así como se diga, como por decir, este documento prueba la existencia de Jesús o esta prenda perteneció a Jesús. No la tenemos. Lo que sí tenemos es pruebas indirectas. Por ejemplo, contamos con los evangelios de San Marcos. Los 4 evangelios que hablan de la vida de Jesús fueron escritos, fueron tradición oral que pasó de generación en generación, pero ellos, esa corriente que tuvo como tradición oral esos evangelios, la recibieron directamente de Pedro. Tenemos la tumba de Pedro, hasta donde sabemos. Ya tengo como 17 preguntas de lo que llevas ahorita. Bueno, se supone que donde hoy es la Basílica de San Pedro, ahí están sus restos, porque en los años 40 los científicos nazis pidieron permiso para excavar la necrópolis del Vaticano y encontraron una tumba en un lugar muy singular que tenía inscrito en griego antiguo el nombre de Pedro. Entonces se le atribuye esa tumba a Pedro porque era el único Pedro. El único Pedro que la historia narra. Sí, Pedro de Siracuta. Simón Pedro de Siracuta es el único Pedro que hay ahí. Entonces se dice, bueno, Pedro es el que está aquí, porque el lugar donde hoy se levanta la basílica originalmente era una necrópolis, era un cementerio, y sabemos que Pedro murió en Roma, en el Vaticano. Entonces, pues, y otras pruebas indirectas, por ejemplo, también tenemos la corona de espinas de Jesús, que sale a relucir ahora con la quemada de Notre Dame. Sí. Y no nada más eso, también el sudario de Turín, tenemos... al sudario de Turín le han aplicado 20,000 pruebas que hablan de que no tienen la antigüedad necesaria para ser real. Eso también, y qué bueno que se menciona, porque el sudario de Turín es una prenda con remaches de otras prendas de diferentes épocas. Sí, está parchadito. Sí, porque se había hecho un estudio donde agarraron el sudario, lo cortaron pedazos de diferentes partes, se mandaron a diferentes universidades, las cuales no se les dijo de qué era, y todas arrojaron años distintos. Se volvió a estudiar y bueno, sí se encontró que tiene parches. Pero también recordemos que en la Edad Media se hicieron muchísimas falsificaciones de reliquias. En España, por ejemplo, en el norte, en un monasterio tienen uno de los trozos de la Vera Cruz, de la cruz verdadera que fue donde estuvo Jesús. Y también existen, si no me equivoco, 1 o 2 clavos de la crucifixión. ¿Esto de dónde lo sacan? Desde la época de Constantino. Santa Elena, que era la mamá de Constantino. Que ahorita vamos a dar más detalles de ese asunto. Ella, al convertirse al cristianismo, va en busca de las reliquias. De hecho, van a buscar el Monte del Calvario, el Santo Sepulcro, que hoy existe. Hace poco se abrió el Santo Sepulcro. Por tercera vez, solamente se ha abierto 3 veces. La primera, que fue cuando los apóstoles no encontraron el cuerpo de Jesús. La segunda fue cuando quisieron confirmar que esa era la tumba de Jesús. Curiosamente, ahí fue cuando, de acuerdo a la leyenda, ahí fue cuando se encontró la oración de la Santa Cruz de Jerusalén y el símbolo así como tal, que esa oración y ese símbolo se le mandó al emperador Carlos V. Entonces, y la tercera fue hace poco, que la abrieron y dijeron, pues no encontramos nada. Pues obviamente. Es una colilla ahí vacía. No, hace 2000 años. Entonces, pues sí, efectivamente es que no iban a encontrar nada. Pero bueno, esas son las pruebas. Que se supone que no van a estar, porque si estuviera, entonces rompes toda la historia. Se supone que si estaba un muertito ahí, se fue para allá, pues si te lo encuentras ahí es que no se puede. Sí, y ahí es donde entra ya la cuestión del dogma de fe, porque por la asunción y todo eso. Y iba a comentar otra cosa. Bueno, son esas pruebas indirectas. Ajá, pues sí. Esas son lo que conocemos, lo que le da una cierta veracidad histórica, pero aplicarlo
también hace no mucho, como no, hace por los años 80, por donde estaba el Santo Sepulcro, no, donde estaba el Monte Calvario, que fue donde crucificaron a Jesús, se encontró un trozo de madera con unos tobillos y unos clavos. Es decir, se encontraron restos de un hombre crucificado más o menos de la época de Jesús. Entonces allí fue donde se redefinió históricamente cómo fue la crucifixión de Jesús, que no fue de esta forma como se le conoce. También, ese es el meollo, los romanos no tenían una forma per se para crucificar, podía ser en forma de X, podía ser en forma de T. Yo le voy más a la T, fíjate. Entonces, aunque entonces se quitaría el letrero que se supone que le pusieron el INRI, Jesús, Rey de los Judíos, arriba. Eso es lo que yo creo que da la pipia que se haya tenido una saliente que conformara una cruz. Sí, exacto. O se puso abajo. Sí, era una burla. O alguien lo gritó, simplemente. Sí, fue algo como burla. ¿Qué más sabemos? Existió Poncio Pilato, existió Nerón, o sea, los personajes romanos sí hay prueba de que existieron. Así es. Hola Julieta Camarillo, ¿sigues en Orizaba? Es que vive mi mamá. Qué bueno que sigues ahí. Dije, ando de vacaciones. Sí te mandó tu café. Sí, claro. Muy rico, por cierto. Eso es todo, Julieta. ¿Cómo estás, Jorge Emilio? Ana, ¿cómo estás? A ver, entonces, si vamos al entorno histórico del momento del Imperio Romano, de los nombres de los emperadores, de los justicieros, de toda la estructura, sí coinciden. Sí. Es decir, si había un Poncio Pilato, si hubo un Herodes, si hubo... Exacto, si hubo un Herodes, sí existió. Sí, o sea, todos los personajes que en el libro, que es la Biblia, se mencionan históricamente, sí existieron. Sí. El rey David sí existió. No tenemos pruebas directas de él, pero sí hay vestigios de su reinado. Ok, entonces, por decirlo así, la ubicación histórica del personaje está confirmada. Sí. Eso nos da un pie a poder creer que el personaje sí existió, como decías ahorita. Sí. Más no tal vez con la dimensión, con las palabras y con todo lo que ahora lo reviste. Claro. Porque al hablar de tradición oral, es más, lo hemos jugado muchas veces el mentado reloj descompuesto. Si en cortito de 10, 15 personas ya tergiversan una historia, pues aquí que estamos hablando de que fue tradición oral, tenemos oficialmente reconocidos 4 evangelios. Sí. Esto no quiere decir que sean los únicos 4 humanos que escribieron al respecto. Sí. Pero además, estamos diciendo que escribieron. Estamos hablando que era una época en la que no era un rollo así como que sácate la pluma Vic, vamos a escribir aquí todos qué versión tenemos de lo que vimos. Había muy pocas personas que sabían escribir. Se supone que los llamados apóstoles sufren una transformación al unirse a ese grupo sectario que manejó Cristo Jesús en ese momento, y tuvieron el don de lenguas y se volvieron listos así, automáticamente, que ese es el don de lenguas, ¿verdad? Empezaron a hablar otros idiomas de manera automática y por lo tanto, o sea, ya desde, hay cosas, miren, déjenme que les hago una aclaración muy pertinente, creo. La fe es justamente, como decía ahorita Marduk, es una cuestión de no necesitar pruebas para creer. Eso es lo que es la fe, técnicamente hablando. Entonces, lo que estamos ahorita diciendo no es en ningún momento una forma de menospreciar la fe porque se le quiten elementos. Entre menos elementos tengas y tú sigas creyendo, es que tu fe es mayor. O incluso la verdadera fe consiste en que aunque dudes, creas. O sea, yo puedo dudar enormemente, que lo hago, sinceramente, de la estructura actual de la iglesia. Sí. Eso no quita que yo tenga, la fe en lo que la conforma de origen. Así es. ¿Sí? Entonces, no se vayan a sentir ofendidos porque de repente aquí... Sí. Sara, ¿cómo estás? Dice Angie, hola.
Dice Sara, ahora Verónica, buenos días, qué buen tema. A ver, ¿cuándo me invitas? Y ya no te quiero tan. Ok. O sea, un abrazo, Silvia, ok. Entonces. Quiero mencionar otra cosa. La fe es racional, ¿eh? Exacto. No cuestionar es antife. No cuestionar. Y el no cuestionar y la fe ciega en la que muchas iglesias es lo que ha provocado todos los grandes desastres y masacres que en nombre de la fe se han llevado a cabo. Sí, porque eso es dogma. Exacto. El dogma es el peligroso, pero la fe no. Y por eso es que qué bueno que se mencionó lo de los evangelios, porque cuando Jesús es crucificado y pasa lo de la ascensión, que el cuerpo físico ya no está, esto lo de los apóstoles. A los apóstoles se les representa con una flamita en la cabeza. Esa flama, el fuego sagrado, representa el Espíritu Santo, que es inteligencia, conocimiento, ¿sí? La fe cristiana está basada en el conocimiento. De hecho, y esto también entra en el mito de Jesús, porque el primer Jesús que tenemos, que es el que empieza a predicar cuando va reuniendo a los apóstoles, es un Jesús muy rural, que habla con parábolas y que es ad hoc al contexto de él, pero después, ya cuando lo vemos acá en un evangelio según San Marcos, ya vemos a un Jesús más cosmopolita, parte de la tradición oral, porque cabe destacar, por ejemplo, que no todos los discípulos de Jesús eran artesanos o personas sencillas como Simón Pedro, que era pescador. Por ejemplo, San Pablo era un soldado romano, orgulloso de ser romano, y era un hombre muy excepcional. Basta con leer, insisto, la carta a los Corintios, que es de él. O sea, lo que suelta allí es impresionante. Entonces, eso es también donde ya ahí se va reinterpretando el mensaje de Jesús. ¿Qué dijo Jesús en realidad? No sabemos. No sabemos. ¿Qué dijeron los apóstoles? Mira, para empezar, no sabemos. Vamos a suponer que cuando él lo dijo en hebreo, en arameo. Arameo es su lengua. En arameo lo escribió un compa suyo que escribía arameo. Dijo, amados los unos a los otros. ¿Sí? Luego lo pasó para adelante y llegó a Corintios. Entonces lo tuvo que traducir al italiano para que al griego para que lo entendieran los corintios. Entonces ya la traducción ahí ya pierde un poquito. Luego llegaron a Roma. Entonces ya lo tengo que poner al latino. Sí. Y luego pasa a Francia y luego. Entonces, de lo que dijo originalmente el personaje fundamental en la religión cristiana, tiene 2000 años de traducciones libres y soberanas. Sí, sí. Porque además, que ahorita vamos a hablar de eso, la traducción no solamente es la literal de un idioma a otro, sino es en el concepto de la idea en el momento. Entonces, lo que significara amarse los unos a los otros en el año 33 no era lo mismo que en el año 100, ni en el año 500, ni en el año 1000, ni en el año 2019. Así es. Entonces, estamos hablando aquí que la religión, a fin de la historia, termina siendo también mucho en base a interpretación de quien ha dado una estructura a esta religión. Sí. Nos regresamos un poquito. Sí. Volvemos a Cristo. A ver, luego. Cristo. A ver, dice aquí, fe es virtud. Fe es una virtud que nos ayuda a creer y se demuestra a través de la obra. Es la demostración de las cosas que no se ven. Exactamente. Entonces, el personaje existe. Vamos a dar por hecho que el personaje existe. Sin embargo, al ser una tradición oral, lo que se va filtrando de él a lo largo del tiempo, se le va agregando y se le va quitando. Sí. No, dijo esto y está muy fuerte, eso yo no lo había repetido. Sí, yo no fui ese día a clases, no vi lo que dijo. Ya sé, sí, inclusive después de la crucifixión de Jesús, tenemos el cristianismo primitivo. Y como el cristianismo como secta, porque no era una religión, se va extendiendo. Por ejemplo, tenemos en el caso de Egipto el cristianismo copto,
que se mezcló también por allí con una secta que se llamaba Los Hijos de Mitra. Entonces ahí pasa una fusión muy interesante. Y hoy en día nosotros gozamos de toda esa mezcla cultural religiosa. Por ejemplo, ven que recordemos que en Dogma de Fe, Jesús nació de la Virgen María por obra del ángel, del Obra y arcángel. gracia del Espíritu Santo. Exacto. Por intercesión del arcángel, sí, de un arcángel. No, ese nada más le avisó. Bueno, yo recuerdo que la abrazó y ahí Miguel se baja y le dice, no me acuerdo escrito. Sí, es que se encarna de María, el que se encarna es el Espíritu Santo, y el ángel lo que hace es avisarle. Sí, la anuncia. Es para que ella supiera que va a tener un niño. ¿Qué onda con él? Ay, ¿qué hora es? ¿Cómo cuando? Entonces, a ver, no te mortifiques. Ya desde ahí empieza a ser un acto medio extraño. Es que ese es el mito de Isis. Ok. Pero no, Isis no, perdón. Esta deidad egipcia, válgame Dios. Es decir, hay un antecedente de otra virgen Sí. que fue fecundada por un espíritu superior. Sí, ese mito es egipcio. Discúlpeme que se me acaba de ir el nombre, pero eso es de parte del mito egipcio. También los griegos, pues muchos de los semidioses, de hecho todos los llamados semidioses, eran engendrados por el dios Zeus, por el dios Baco, por el dios no sé qué, por un humano. Sí, nada más que... Pero ahí sí había carnalidad. Sí, eso es Esos eran más de acción. Sí, eso es diferente. De hecho, estamos... sí, efectivamente. De lo que sí viene de la mitología griega y que hoy en día tenemos en el cristianismo es la figura del diablo. Porque una cosa es el diablo, Lucifer, Satanás, son cosas distintas. Sí. Pero sí, de ahí viene. Entonces, también el hecho de que Jesús, cuando hizo los milagros de convertir el agua en vino, de multiplicar los panes, esos son mitos de lo que hoy es lo que era la región de Sumeria y también de base de Zoroastro. Porque Jesús, él, por la región en la que estaba, sabemos que practicó lo que hoy es el judaísmo, conocía la Torá, pero también por la cultura en la que él estaba, que hablaba arameo, culturalmente él era más persa que hebraico, y eso es algo que tampoco no agradaba. Hay inclusive una discusión porque se dice Jesús de Nazaret, que porque venía de Nazaret, históricamente no existía una ciudad que se llamaba Nazaret, sino que era, la traducción correcta, si no me equivoco, es Yeshua al-Nazir, porque él era un nazir. Los nazires era un como grupo de sacerdotes radicales que tomaban voto político, pero voto de castidad. ¿Cómo se distinguían los nazires? Se dejaban el cabello largo. Y siempre la representación del Cristo tiene el cabello largo. Exacto, porque era un nazir, era un sacerdote con voto político, y sabemos que él y su primo Juan Bautista eran primos. Pertenecieron a una secta que se llamaba los Levionitas, que ellos descendían de los esenios. Entonces, por ese voto de política es por lo que era tan peligroso políticamente hablando desde la vista romana. Sí. O sea, si hubiera sido un esceta que hubieran dado ahí pregonando, pisando y acá, lo hubieran dejado ahí como loquillo, pero como tenía una implicación política. Exacto. De hecho, en los evangelios apócrifos, que la iglesia los reconoce como evangelios, pero los que hoy en día nosotros tenemos en la Biblia y esa idea que tenemos de Jesús fue porque se necesitaba hacer una doctrina. Entonces se descartaron los demás. ¿Qué era lo que más necesitaba Roma en la época de Constantino en ese momento? Que la gente ya se estuviera en paz. Por eso el mensaje de Jesús pegó tanto en su momento, porque eso era parte del mensaje de amaos los unos a los otros. O sea, y el pobre va a ser feliz, el pobre se va a ir al cielo. Ese es el mensaje. No te pelees con el rico, allá déjalos, vas a ser más chido porque allá te va a ir mejor. Exacto. Pero también los evangelios apócrifos hablan de un Jesús subversivo. Por ejemplo, hay un hecho que se le adjudica a Jesús, de que si tu hermano te da una bofetada,
pon la otra mejilla. Bueno, bofetada, pon la otra mejilla. Si no me equivoco, es porque en un contexto, si alguien te daba un golpe con esta parte de la mano, tenías ya automático derecho de poder matarlo. ¿Se entiende la implicación? Si te dan una bofetada, pon la otra mejilla para que te la regrese y puedas defenderte. Jesús estaba como en una posición muy... prácticamente le estaba diciendo a los pobres, no se dejen. Porque de hecho, eso que dices de que hay una cierta cuestión revolucionaria, sí se alcanza a ver muy ligeramente en los evangelios oficiales cuando corre a los mercaderes del templo. Porque no llega y les dice, hermanos, oiga, sí. No, o sea, llega y a papas mordidas y pellizcos los corre de ahí. O sea, literalmente hace una revolú en ese momento ahí en contra de la comercialización de la fe. Entonces eso te da así también una idea de que tampoco era peace and love todo el tiempo. Sí, pero eso en el canon tradicional es él solamente abrió un corral de bueyes y los bueyes fueron los que hicieron todo eso. Y después del desastre tomó la moneda y dijo, ¿quién es él? El César, pues lo del César, el César, y lo de Dios, perdón, lo de Yahvé, Yahvé. Pero bueno, tenemos otras versiones y bueno, Jesús es un personaje amplísimo. Eso sí. Y de estudios y estudios y estudios. Y vale la pena revisar porque se enriquece mucho la imagen de Jesús leyendo a los apócrifos. Ok, a ver, entonces, técnicamente hablando, estamos hablando de un hombre que, eso sí quiero que lo dejemos bien claro porque hay personas que yo he usado este término y se ofenden. La diferencia entre una religión y una secta. Una secta y una religión no son lo mismo. Y una secta, a veces le hemos dado la implicación negativa, así como que son los que se meten, así como los de Waco, que se suicidan, ¿no? Que les hacen, no. La diferencia básica, y si hay más, te pido que me ayudes a completarlo, pero la diferencia básica entre una religión y una secta es que tiene sus propios libros. Así es. Es decir, por eso, cuando Jesús empieza con su historia, era una secta, porque él no tenía su propio libro, estaba basado, o sea, las religiones que había en ese momento, como la judaica tenía su libro, las religiones básicas del mundo tienen la Torá, el Corán. El Corán, o sea, eso es el libro, y esos que creen en ese libro, esa es la religión. Y tienen profetas. Exacto. Okay. Ahora ya está este libro, vamos a poner de ejemplo la Biblia. Ya está este libro, entonces se conforma una religión cristiana de origen, ya ahorita vamos al desarrollo, y todas las religiones, todos los grupos que de ese libro se van separando y haciendo su propia versión, sus propias reglas, su propia adecuación, son sectas. En el estricto sentido, sí. Si hablamos les decía ayer a una amiga que estábamos hablando del tema, que en la escuela nos decían, los hermanos separados. Es una forma muy diplomática. Muy bonita de decir. Sí. Todas las iglesias evangélicas, pentecostés, los testigos de Jehová, los de la luz del mundo, que ahorita vamos a hacer un comentario sobre eso, todos esos son sectas, porque no tienen su propio libro, son variantes del libro de una religión. Entonces, no es ofensivo si usted es creyente en una comunidad cristiana y le dicen, es que es tu secta, no se ofendan, o sea, en realidad es una secta, no es una religión. No va a pasar nada, no es un insulto. No, es una definición del nivel que se tiene que definir claro y que sí, mucha gente sí se agüita. Sí, no deberían, entonces, no pasa nada. Bueno, entonces, este personaje, Jesucristo, conforma su propia secta. Cabe destacar el nombre. Ya hablamos de por qué Jesús de Nazaret, pero Jesucristo, Cristo es una palabra griega y también se agregó después. Cristo. ¿Eres el Cristo? El Hijo de Dios o el enviado de Dios. Por eso Jesucristo, y se hace esa diferencia. Primero en la Trinidad, Dios Padre y Dios Hijo, que es Jesús. Jesús es antes de que pase ese proceso de deificación. Cuando era humano.
Cuando era humano, exacto. De hecho, cuando él se Jesús. bautiza, Jesús, ajá, que No lo estoy diciendo en inglés, Jesús, de verdad. cuando el demonio lo tienta en el desierto, precisamente eso es parte de su prueba, de su iniciación, para hacerse un Cristo. Entonces ya después cuando resucita, ya es Cristo. Por eso hay, por ejemplo, hay cantos que dicen viva Cristo Rey, y todo eso pues, se está refiriendo al enviado de Dios. Entonces, oídle propiamente. ¿Solo hay un Cristo? No, hay varios Cristos. Pets friendly, ya saben. En diferentes etapas de tiempos de la historia. Sí, okay, bueno. Entonces sí, Jesucristo. Entonces, si nos seguimos refiriendo a este Cristo en particular, conforme a su secta, Jesús en ese momento que eran lo que son sus apóstoles, y la gente que conforme va pasando le va siguiendo, le va creyendo. Llega un momento sociopolítico en el que se confronta con las autoridades romanas. Ahora sí que todos vayan a la bronca, van, lo aprenden, lo juzgan, sí. porque ahí hay un tratados y tratados de que ese juicio en realidad no fue un juicio. Fue así como, de antemano ya sabemos que eres culpable, pero a ver, párate ahí para decirte que eres culpable. Pues es que las tensiones de los cónsules, de hecho, quienes lo entregan son los judíos. El problema de Jesús no fue con Roma, fue con el pueblo judío, con los jerarcas hebreos. Con ellos fue el problema, porque había un monopolio brutal del comercio y la religión. O sea, exacto, o sea, era un estado teocrático subyugado a Roma. Las leyes judaicas, que era lo que decían, bueno, pues que por ley tenías que ir a rendir culto. ¿Y cómo rendías ese culto? Tienes 3 hijos, tal, ve y sacrifica una cabra. Una cabra costaba mucho dinero, pues una cabra era para hacer acá una fiesta, era como llevar un banquete a la iglesia. Entonces había gente que no tenía dinero, por ley tienes que hacerlo. Entonces Jesús, exacto, y Juan Bautista, pero si son de lo que quedaron de esta secta levionita, que tiene este discurso como pobrista, de decir, no, o sea, para agradarle a Yahvé no tienes que ser rico, al contrario, entre menos tengas mejor, porque ya ahí entra un sentido de austeridad. Entonces eso fue lo que molestó a las jerarcas judíos. Estaba tocando el business y la política, y que la gente empezara a cuestionar las leyes de su país, sobre todo cuando Jesús entra montado en el burro. Tiene mula. No, tiene un nombre. ¿Cómo se llama un burro pero chiquito? O sea, el caballo es potro, pero un burro pollino. Me parece que sí. Un burrito bebé. Bueno, precisamente cuando la gente recibe a Jesús así, porque así lo decía la profecía, pues le dio para atrás al gobernador de Jerusalén, todas las autoridades. Es el que le llamamos ahora la condenación del Domingo de Ramos. Sí, o sea, por eso es que se quedaron así como de, pero, o sea, ya la gente estaba cuestionando la autoridad. Por eso fue que se reúne el Sanedrín y dicen, ese tal Jesús de Nazaret nos está haciendo problemas. Y tenían el poder para ajusticiarlo con la mano de Roma. Para evitar conflictos y otra guerra civil, porque habían pasado por una guerra civil, bueno, pues ¿qué haces? Bueno, te matas al sedicioso o le das un castigo ejemplar. Se mata el perro y se acaba la rabia. Exacto, y eso es lo que sucede. Pero aquí no sucedió eso. No, se hizo. Se da el sacrificio, se asesina, y en lugar de disolver, que técnicamente sí disolvieron. Sí. O sea, en el espacio físico, los apóstoles tampoco así como que muy machotes, y se fueron. Claro, después de ver lo que le pasó al maestro. Sí, no fue así como de que, yo también, maestro, yo contigo. Agarraron, se movilizaron a diferentes partes de la geografía conocida hasta el momento. Por eso se habla de que unos agarraron y que escribían el que escribía en una cueva, Pablo, el que estaba... No, el que escribía... ¿Era Pablo o era Pedro? No, Pedro no sabía. Los que hacen cartas. Bueno,
El caso es que se mueven a diferentes espacios y desde ahí empiezan con la tradición oral a contar qué es lo que les pasó con ese hombre que ellos habían venido siguiendo durante un tiempo determinado y empezaron a contarles las anécdotas, las enseñanzas, los que consideraron en ese momento los milagros de los que habían sido ellos testigos, y se empieza a correr la voz. Sí, y también porque la gente estaba harta o no encontraba una solución, no una solución, un consuelo a sus malestares de alma, por así decirlo. Porque Jesús, antes de partir, le dijo a los discípulos que había otra vida, porque el infierno, si no me equivoco, y si hay alguien que sepa de teología judía, me parece que el infierno en el judaísmo simplemente es un lugar oscuro. El infierno es la ausencia de Dios. Y a Dios lo relacionas con luz. Por lo tanto, por eso se habla de oscuridad. Y aparte hay otro debate, porque al parecer Jesús, él no reconocía a Yahvé como Dios. Por eso es que él decía mi Dios y mi Padre. Por eso también tuvo ese problema con los judíos, porque le estaba diciendo a la gente, hey, los han engañado. O sea, esta gente nada más se quiere enriquecer de ustedes. Entonces, por eso es que vemos que tenemos diferencias. Sí tenemos diferencias católicos con judíos. Son unas diferencias muy grandes. Sí. Pero aparte de... Pues de hecho, en la fe judía, Jesús es reconocido como un apóstol que se separa de la religión original, exactamente, y que hace su propia secta. Así es. ¿Les suena en alguna parte? ¿Les suena? No creo que no me haces ahora. Aquí la gran diferencia está en que, los apóstoles ni siquiera conforman una religión. No, cada quien agarra para su lado y empieza a hacer Sí, es que al parecer el objetivo no era ser una religión. Parece ser, y esto los teólogos nos lo podrían responder, que Jesús no intentaba hacer una religión. O sea, él pensaba en un mundo libre. De hecho, él es un personaje que trae este concepto de libertad. Entonces, el concepto no existía antes. No existía. Ni la redención, ni la expiación de la culpa, ni amar al enemigo, eso no existía. Él lo trajo. Por eso es que pegó. Y esta idea, con todo respeto, pero esta idea de que después de la muerte hay otra vida, que es también la que trae Jesús, eso es lo que le dio a la gente el concepto de esperanza. Porque, por ejemplo, los que vivían en Grecia, en lo que era parte de la antigua Grecia, lo que quedó de Grecia, después Bizancio, ellos como que todavía creían en ese infierno griego de los 7 niveles subterráneos. No. Es que el infierno se basa, él se basa en el mito griego. Entonces la gente, o sea, en un sentido muy humano, uno pensar, o sea que termina esta vida y me voy 7 niveles abajo dependiendo de lo que yo haya hecho. Más arriba. Exacto, entonces la gente la gente no quería escuchar eso. Las cosas estaban tan mal en ese tiempo que cuando llegan los apóstoles y hablan de que si te arrepientes de lo que has hecho, te irás a un paraíso. ¿Y cómo es ese paraíso? Y lo empiezan a describir. Que no son nubecitas, eso ya es algo muy... moderno. Sí, o sea, es decir, se hablaba del paraíso como una buena vida. Todo lo que careciste en vida, allá lo tendrás. No tuve zapatos, no estarás descalzo. Eso. ¿Tendrías zapatos Nike? No, solo no estarás descalzo. ¿Qué tendrás? ¿Quién sabe? Pasé hambre, allá vas a estar satisfecho. Exacto. Tenía frío, allá no vas a tener. O sea, era como un equilibrio a tus carencias en tierra. Sí. Y eso es el mensaje que llevan los apóstoles. Y los apóstoles y los seguidores de ellos, en un principio también eran subversivos. Por eso es que el cristianismo primitivo empezó en cuevas. Y esa necesidad de reunirse, y las misas eran en cuevas, y empieza lo de los obispos. Se hablaba mucho también de que no necesitabas congregarte para acercarte a un Dios. Empezó a ser una experiencia individual. Exacto. Porque te dan el concepto de ser hijo. O sea, ya no eres
una creación, ya eres No, eres es un hijo. hijo, exacto. Y eso también lo trae Jesús porque él dice, Pues son ustedes mis son hermanos y hijos. y este es mi padre, pues en mente, pues ustedes Claro, también. y Yahvé, el Dios judío, es un creador, por lo tanto él te puede hacer sufrir hasta que se le dé la gana Sí, y no te tienes que quejar porque eres su creación. En cambio, este es su hijo, es un hombre, es eres su un Dios hijo. de bondad, de aceptación. Es bueno, Que ninguna eso deidad era cualquiera que buena haya antes. leído la Biblia se va a Sí, dar cuenta la diferencia enorme en ese sentido entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. sí, claro. El Dios del Antiguo Testamento es cruel, Ujú. vengativo, rencoroso, Sí, es un hijo de la fregada. Y con todo luego, respeto. pues sí, estamos hablando no necesitas más que leerle ahí todo lo que te Sí, aventaba. Luego cambias de página, te encuentras el Nuevo Testamento y ese Dios transmuta a un Dios de paz, de amor, de perdón, entonces así como que yo me pongo en ese momento, en la época, pues este Dios es más chido, sí, me conviene, me creo ama, en me él. protege, no, pues gracias, con permiso, bye. Ujú. Pero también estaba ese asunto que como no estabas agremiarte para creer en él, no se necesitaba conformar una religión, como bien lo dijiste ahorita, pero sí era un peligro para los estándares de control Claro, que a través de toda la humanidad así la es. fe ha sido un estándar de control impresionante. Por Ujú. eso la persecución que se dio en Así es. contra de los apóstoles. Sí, sí. Y donde había un cristiano, por eso decía cristianos, porque seguían al enviado de Dios. Uh-huh. No decían, ¿cómo? Jesucianos Jesucianos, exacto. o Cristianos, Jesusos, los Jesusos. Jesusos. Sí, exacto. Sí. Entonces, ese movimiento agarró más y más fuerza. Y aquellas sectas periféricas se van agremiando al cristianismo y es donde se va nutriendo el mito de Jesús. Porque, como decía, y sigo sin acordarme del mito egipcio, Dios mío, ¿quién? A ver, bueno, ese mito del La Hijo de Dios, de fecundación la divina. fecundación Ajá. por una virgen, es egipcio. Entonces, inclusive el Antiguo Testamento, que es la obra de los judíos, también en realidad no es un no son libros propiamente de ellos, perdón, son libros de otras culturas. Por ejemplo, Moisés, el mito de Moisés, es un mito que agarraron los judíos de Sargón de Acadia. Sargón de Acadia, él llegó a ser rey porque su madre lo puso en una canasta hecha de barro y lo dejó ir en un arroyo y lo encontró una princesa, lo educaron como príncipe y llegó a gobernar. Entonces de ahí se toma el mito de Moisés. Adán también es un mito sumerio. Adamu es el nombre propio en sumerio. Y todo eso. Entonces, por eso es que si volvemos con la Biblia, uno se queda así como de, es que son muchos mitos, todo esto es contradictorio, nada de eso es cierto, sí, efectivamente. Y luego lee uno la parte del Nuevo Testamento, que son las enseñanzas de Jesús, y fue difícil, juntar, Es un parteaguas sí, tremendo. fue difícil juntar todos Sí. esos libros en uno solo. Ahora, hay que entender la importancia del retomar todos estos mitos y el irlos conformando en un solo libro, porque así se forman las culturas. Sí. Y el hecho de que se le denominen mitos no quiere decir que, entonces no existió Fuchi. No, es que se utilizaron esos mitos como elementos para que la gente entendiera y aprendiera. Lo que muchos años después fueron las fábulas, de que era más fácil que yo te explicara de que venía un corderito y se perdió a que te dijera, mira, el desarrollo humano y cognitivo. Sí. Entonces, para la época era más fácil que, estamos hablando de que el 99% de la gente era analfabeta completamente, entonces explicarle con historias para que entendiera el mensaje, el aprendizaje. Entonces, el tomar todos estos mitos y darles una personalidad cercana, que sí existió y era un hombre como yo, y entonces yo también puedo abrir las aguas y atravesar el mal, y esas ondas, era la forma en la que se necesitaba en el momento. Sí, y eso es muy importante porque, y esto es una palabra muy impresionante, que es el verbo se ha hecho carne, que para varios judíos fue el trauma, o sea, entonces el Mesías ya llegó.
Y entonces decían, no, no es cierto, no puede ser, eso no. Que sigue Y- creyendo hasta la fecha. Exacto, los judíos. y entonces eso es también un mensaje importante con Ujú. Jesús, de que dice, si yo lo hice, tú también. Sí. Entonces yo puedo ser, sí puede ser un Mesías, puede ser un enviado de Dios, Ujú. claro. ¿Y qué tengo que hacer? Ahí está el detalle. No es fácil. Ujú. Vean todo lo que pasó Jesús. Sí, sí, Y sí. ahí va, Ok, entonces pasa el tiempo, porque pasó. 400 años. No fue como que de, ¡ah! Se murió Cristo, ¡ah! Mañana ya está el templo. Ajá. No, pasaron muchos años. Se convierte en un grupo Fuerte. fuerte, pero relegado en un espacio geográfico Hasta eso no. determinado. El espacio no es una religión, me refiero a que no es como que una religión que dominó Europa antes del hecho Por ahí va. de lo que Por ahí va. falta un hecho. Por ahí va. Paralelo a esto, nos encontramos a Constantino, 400 años después. Ujú. Sí. Constantino. ¿Quién era Constantino? Era el hijo de uno de los coemperadores del Imperio Romano. Su papá era coemperador en Galia, hoy Francia. Francia. Y pues bueno, se me olvidó el nombre de este emperador que fue el que hizo esa reforma. Pues bueno, muere el emperador, el principal, Ujú. y pues el imperio se queda con 4 emperadores. Uno en Galia, uno en Italia, otro allá por Germania y otro en Oriente. ¿Qué hace? En Egipto había uno. Era el que estaba... Era el que estaba... Esos dominios estaban adjudicados a Hispania y pero Galia. tan grande el territorio que abarcaba el Imperio Romano. Era prácticamente toda Europa. Ujú. Prácticamente toda Europa. Una parte de Inglaterra, una parte de África, una parte... O sea, era una monstruosidad que era imposible que un solo hombre pudiera gobernar. Entonces, este emperador tomaba gente de su confianza y hacían así como que en el distrito tal, o en el estado, y hacía como divisiones para poder tener un control. Sobre todo, acuérdense que aquí era una época en la que no es como hoy que dices, aquí es el límite de Estados Unidos, México, y se acabó. Las No. fronteras no existían. Exacto. Era cosa de que decías tú, oye, Mardu, necesitamos lana, ¿qué hacemos? Ya los vecinos de enfrente tienen, pues los invadimos, les quitamos la lana, nos quedamos con sus casas, los hacemos esclavos y ya nos hacemos un minerito. Sí. Entonces se organizaban y entonces... Así es. Pero los que eran atacados, pues llegaba un momento que decían, estos porque nos quitaron la lana, se juntaban, se volvían a armar, iban y defendían su territorio. Entonces había muchas disputas en el interior del imperio, buscando pues regresar a no ser parte del imperio. Así es. Había que permanecer de manera constante, manteniendo a raya a todos los habitantes del imperio. Sí, muy a raya. Y pues bueno, al final de cuentas hay problemas. Muere el padre de Constantino, él pasa a ser el coemperador de las Galias y se va contra el emperador de Italia y gana. Luego ¿Cómo después... se raza de matar? Y el que ganaba, el que quedaba vivo. No. Y ya luego es cuando el emperador de Oriente, que era el más fuerte, avanza hacia Italia porque pues ya Constantino ya está fuerte. Y ahí es cuando tiene la visión de la cruz. Constantino. Un emperador romano pagano. Agarra patín y dice, esta lucha va a estar bien, canija. Necesito una señal. Porque también aquí debemos entender algo, Marco. Los soldados eran hombres sumamente ignorantes. A los cuales solamente se les adiestraba en el arte de combatir y obedecer. Sí. No había para más. Entonces, a este grupo enorme, porque eran miles de personas los que conformaban el grupo de los soldados, a este grupo había que darles alicientes. Entonces era, traigo aquí a mi bruja y mi bruja soñó que vamos a ganar. Entonces, y entonces iban porque sabían que iban a ganar, ya les habían dicho. O cruzaron 3 mariposas.
eso quiere decir que Dios tal está de nuestro lado, vamos a ganar. Sí. Entonces, y del otro lado lo mismo les decían sus propios dioses, sus propias creencias. Lo mismo. Entonces, sí, la verdad, pues ni modo que dijera, pues, vas a perder. Nos dijo, es que soñé y nos dijo Apolo que ni fuéramos porque vamos a perder. Pues no, ¿verdad? O sea, claro que no. Sí. ¿Acaso les dirían, no, que nos esperemos 8 días para invadir? Eso sí. Pero ya saliendo a la batalla, todos los dioses les decían que iban a ganar. El caso es entonces que Constantino dice, necesito un aliciente, una manera de saber que vamos a ganar esta batalla. Y de repente se le aparece un efecto de luz, porque a fin de cuentas, un efecto de luz en el sol, en el que y eso, miren, si usted un día se asoma, trae mucha sed, se van al Samalayuca y voltean al sol, es probable que vean un efecto de cruz en el cielo. Sí. Y entonces eso no quiere decir otra cosa más que es un efecto de luz a fin de cuentas. Sí. En ese momento no sabían que era eso. No, solo es una cosa que se ve ahí. Voltea al cielo y Constantino ve una cruz sobre el sol. Y eso dice, oh my God. El símbolo de los cristianos. Que este es de donde me tengo que agarrar para poder triunfar. Ahora si lo vemos más como un estadista, este hombre, como, no sé si le ha tocado ver o te ha tocado ver a ti, todos los nuevos programas que está sacando Netflix sobre las biografías de los emperadores. Sí. Eran hombres muy inteligentes. Ah, sí, claro. Ignorantes no eran. O sea, no eras emperador nomás porque a Chuchita la bolsearon y te tocó. Porque si era Chuchita y te tocó, no tardabas 15 días en que llegara alguien y te diera Exacto. Un centurión en matarte y... Entonces este hombre de haber estado dándole vueltas, yo siempre me he imaginado esa escena. A Constantino dando vueltas y decir, ok, me sale carísimo tener un ejército. Pierdo muchas vidas teniendo que estar poniendo a raya a la gente. Necesito algo que no sé qué pueda hacer, que consolide a mi imperio. No puedo ponerles mi religión porque cada uno tiene su propia religión, mis creencias. Pues no, necesito algo que sobre todo esto sea superior. Y ahora sí que tercia mate rey, yo no sé, no juego cartas, pero pues es ley. Y me lo imagino así como que noches y noches dándole vueltas y vueltas y vueltas. Y de pronto se le ilumina de esas geniales ideas que te aparecen un día por la tarde cuando no tienes nada que hacer, los espacios. Ese es el silencio creativo que necesitamos. ¡Oh! El Dios de los cristianos es buena onda. Les ofrece esperanza, pero a la vez no tiene una estructura, la puedo hacer yo, a mi modo. Lo puedo usar. ¡Eureka! Esa mero, sí. Sí, claro, pues los soldados son personas y el cristianismo ya estaba tan visto y tan metido en todos lados que no dudemos que a lo mejor algunos soldados eran ya cristianos. Y entonces Constantino decide adoptar la religión. ¿Rechaza sus creencias como romano o la sobrepone o solamente se hace como que la Virgen le habla? Se hizo que la Virgen habló porque pues bueno, gana la batalla, toma Roma, dice, yo soy el emperador, ya estoy en la sede. Y pues bueno, una de las cosas que hace es poner el cristianismo como religión de Estado, porque era lo que la gente quería, pero para que la gente ya se estuviera en paz. Sí. Y ya, pues todo bien, es cuando se hace el primer concilio, el concilio de Nicea, el primero, y sobre todo Constantino, como hombre culto, dice, bueno, ya está instituida la religión, necesitamos un libro o qué o de dónde vamos a basarnos. ¿Cómo vamos a amansar a toda la gente? Sí, y ahí es cuando es como de, no lo tenemos, no, mijos, pues háganlo. Pero en todo ese proceso, hasta que Constantino, me parece que él llegó hasta los 70 años, él nunca se bautizó hasta unos días antes de morir. Entonces por si las dudas. Sí. Oye, entonces... Un concilio es que manda a llamar a todos los sabios del momento, de la época, que de alguna manera incluso había gente de otras creencias, supongo yo. Sí, porque no había cristianos chidos todavía. No, pero sí cristianos raros. Pero sí había conocedores del origen. Sí. Entonces, a ver, ¿cómo lo hacemos? Y mandan traer todos los documentos. No había, los escribieron allí. ¡Oh! ¡Qué
ahí los escribieron, o sea, Entonces hace como un escaneo de toda la información que hay, la pone por escrito. Sí, y también se mandó a traer la Biblia de Alejandría, que era la Biblia de los sabios, que fue una Biblia... Todavía no se quemó. No, ya se había quemado. No, ¿sí? Todavía no. Sí, perdón, sí, es que sí, ya se había quemado. Entonces, pero había una Biblia del Antiguo Testamento, una Biblia judía. Sí, que precisamente dicen es que nos estamos basando en los judíos. Bueno, ¿dónde está? Ok, y de aquí vamos a partir de aquí para adelante. Okay. Sí, y que por cierto, esa Biblia existe todavía, pero... No se parece a la nueva, por eso la tienen escondida. Y entonces es de que, bueno, pues pónganse a escribir. ¿Y qué creen? Que no les gustó lo que escribieron. No, es que nada de lo que escribieron coincidía. Y eso fue como lógico. Pero ¿cómo que no coincide? O sea, era un cristianismo... Es que Cristo era alto, rubio, ojos verdes. No, era bien chaparrito, tenía pelo chino. Bueno, o sea, cosas así de bobas. Pero... Y sí, entonces no coincidían los evangelios. Entonces hasta que tuvieron que llegar a un acuerdo de a ver qué sí necesitamos. Ajá. Y todo eso que se escribió era, bueno, ya lo demás no lo necesitamos, quémenlo. Bueno, imagínate. Lluvia de ideas. Todo el mundo escribe lo que tiene que escribir sobre esto. No le inventes, como que tenía mujer si era casto. Sí, no nos sirve porque necesitamos hombres castos. Porque a lo mejor sí la tenía, pero en este momento necesitamos hombres castos porque ya habían comprobado que todos los líderes de las religiones antiguas que tenían esposa e hijos se volvían un patrimonio heredable, las iglesias y sus bienes. Entonces necesitaban hombres que no tuvieran una familia para que no tuvieran la necesidad de crear un patrimonio. Entonces, no, esta no me sirve. A ver, no, pues que no necesitas porque Dios eres tú y tu chispa divina, no, ni más, pues si quieren, no. Escogieron los textos que a su conveniencia podían darle la forma necesaria para civilizar a la gente. Exactamente. No es... Ahorita si lo ve, acuérdense que siempre hemos comentado que no podemos juzgar el pasado con ojos de presente. Ahorita puede parecer súper maniqueo, súper mala onda, pero en ese momento era lo necesario. Muy necesario, demasiado necesario. Por eso es que también se hizo el dogma de fe, se hizo una estructura. No me cuestiones, esto es así. Los mártires, también por eso se recuperó los mártires. Y como una muestra de que, miren, fíjense, los mártires murieron por el salvajismo que teníamos. Necesitamos que eso no vuelva a pasar. Sí. Entonces sí, y de hecho, y qué curioso porque la primera Biblia no estaba en latín. O sea, la Biblia auténtica estaba en griego, que es la Biblia griega. Okay. Y esa fue la que se hizo en Constantinopla, hoy Istambul, y no gustó. El primero que lo tradujo al latín fue San Jerónimo, por eso su importancia. No. Sí, porque también el problema era que, bueno, ¿y dónde va a estar la sede? Y todos en Oriente. Y los que están en Roma, no va a estar en Oriente. A ver, ¿por qué no? A ver, ustedes con su religioncita allá en su rancho no ha pasado nada. Aquí la necesita, porque este es el centro, porque Roma era el centro del mundo. Sí. Entonces, aquí la necesito, yo la voy a financiar, yo la estoy armando, yo la estoy organizando. La fiesta es mía. O sea, si quieren, súmense. Si no, pues se suman. Sí o sí. A las buenas o las malas, porque ahí es donde ya también empezamos con el rollo de la evangelización. Sí. Que ese es otro ahorita. No hay que sacarnos. Entonces, sale de ese concilio y salen todos, yo imagino que unos medios contentos, otros medios no mucho. Horrible. Pero Constantino dice, entre ellos, este es el documento que yo necesito para unificar de una manera súper poderosa, literal, a mi imperio. Sí. Entonces, con este libro vamos a hacer una estructura de Estado. Sí, curiosamente, sí, eso es muy interesante en el catolicismo porque es una religión que ha funcionado tan bien para darle fuerza a una estructura de Estado, pero
las veces que se intentó usarla como para un estado teocrático, no funcionó. Entonces sí está Pero también los curioso. estados que se han peleado de manera abierta contra la estructura de la iglesia han tenido graves conflictos. Así es, México es uno. Sí, es mucho de lo que está pasando ahora. Sí, y eso, o sea, por eso es lo interesante del catolicismo, pero bueno, funcionó. Sí, eso es lo que importa, funcionó. Es una estructura que está probada a través de los años. Tú dices, es que mucha gente, mucho crítico de esta estructura dice, es que se deben de modernizar. Lo han hecho. No tienen idea del cambio tan impresionante que es de lo que sale en ese momento. Que estamos hablando del año 450, por ahí. 500, al año 2019 es otra iglesia. Sí, no tiene nada que ver esta iglesia con, para empezar, lo que hoy, ni con el mensaje de Jesús. De hecho, por eso el conflicto a lo largo del tiempo, porque, por ejemplo, en la Baja Edad Media, en el Renacimiento, en la Ilustración, la gran crítica a la iglesia de que, bueno, a ver, si Jesús era pobre y ustedes predican la pobreza, ¿por qué los obispos viven en palacios? Y de ahí que los hermanos se separaran, la reforma y todo eso. Pero sí, porque es una iglesia que cambió, que se hizo teocrática, que funcionaba tan bien que pues el obispo era el riquillo de... No, y el papa era el que ponía y quitaba... Bueno, los reyes quitaban y ponían papas y los papas quitaban y ponían reyes, dependiendo de cuál fuera tu equilibrio de poder en ese momento. De poderosa era esa religión. Entonces, esta religión le sirve a Constantino para unificar de una manera impresionante y sin violencia permanente, porque los procesos de evangelización han sido muy violentos. Aunque hables de mensaje de amor, han sido procesos muy violentos desde el principio. Es que no encontraron la pedagogía adecuada, pero también, o sea, no, ¿cómo van a llegar con un pueblo que tiene 1500 años? Sí, creyendo y luego, en una roca sagrada. Pues no, por ejemplo, el caso, bueno, voy a saltar poquito, pero se disuelve el Imperio Romano, pero el cristianismo sigue. Ahí es cuando viene Carlomagno, que era germano, también pagano, pero luego se hace cristiano. Y él cuando va a evangelizar, manda que evangelicen a los sajones, allá en el norte de Alemania, que por cierto, ellos creían en Thor y en Odín. Pues y ellos iglesia vikinga. Sí, y ellos tenían un árbol que decían que era el Yggdrasil. Para ellos el Yggdrasil sí existía. Y era un árbol y ahí estaba lo palpable. Entonces, no se dejaron evangelizar. Era cosa que lo encontraras en el bosque. Pues, no, es que sí estaba. Pero lo que hizo Carlomagno fue, no se van a dejar. Trajo a los soldados, masacró, quemó y principalmente quemó ese árbol. Y las Biblias, de las primeras Biblias germanas, están muy interesantes porque al inicio de esas Biblias, obviamente están en latín, empiezan a hablar sobre la mitología nórdica, el Ragnarok, y después del Ragnarok, que es cuando ya todo muere, los muertos y los vivos y todo ello, que el Yggdrasil se quema y se cae. Después de eso ya es cuando hablan que de las ruinas de ese árbol fue donde salió Adán y Eva. Adecúan la historia a esto. Porque además, por ejemplo, la cultura vikinga es muy interesante. A mí el cielo de los vikingos me parece fascinante. Porque el cielo de los vikingos, ¿saben qué consiste? Que todos los días en la mañana se levantan, se van a la batalla, matan a los que puedan matar en la batalla, y luego en la noche regresan y se ponen a tomar vino con Thor y con los dioses. Con todos los dioses se sientan a echarse una party. Y al otro día a la mañana se vuelven a levantar y vuelven a ir a pelear y a matar gente. Ese es el cielo vikingo. El cielo vikingo, o sea, es muy, muy interesante. Por eso querían morir jóvenes. Sí, porque te dan más energía para llegar a echar o más allá, sino, ¿cómo? Bueno, entonces, la idea original de Constantino funciona para unificar el imperio, pero nunca mide que se convierte en un imperio por sí mismo. La iglesia se convierte, como bien acabas de decir, desaparece el imperio romano, se fragmenta, pero la estructura de la iglesia se mantiene,
creando nuevas, reinos, sus propias, estados. ¿no? Y sus propias ramificaciones, que usted quiere creer que la pobreza es lo chido, ok, a ver, los franciscanos, sí, desde aquí vamos a hacer la orden de los franciscanos, avalada, sí, todos los sellitos, tiene derecho, ándale. No, es que nosotros creemos que la importancia es pensar, los jesuitas, venga, empezaron a entender la importancia de diversificar la manera de pensar sin dejar soltar, decirlo. No, aquí somos todos pobres, tú eres rico, fuera, no. Porque esto fortaleció aún más las estructuras. Sí, los monasterios. Exactamente. Esto va dando una serie de concilios, o sea, se van dando a través de la historia, en estos concilios que siguen hasta la fecha funcionando. Sí. Se junta toda la alta jerarquía y deciden qué hacer, qué novedades, qué vamos a hacer, cómo nos modernizamos, qué quitamos, qué ponemos, porque a lo largo de estos 2000 años, bueno, un poquito menos de 2000 años, la Iglesia ha sufrido como institución una serie de cambios y necesidades de adecuarse, uno, a la sociedad que en ese momento es la que está actuando, y dos, a ver cómo soluciona los problemas. Porque ustedes creen que los conflictos que tiene ahorita la Iglesia son de ahorita, la pederastía, no. Ha habido la época de la... válgame Dios. Inquisición. De la Inquisición fue una época negra, espantosa y horrible, que yo creo que cuando les cayó el 20, el concilio que siguió después de eso fue de arrepentimiento, de perdón, Aquí sobre la Inquisición sí cabe destacar que fue apoyada por los propios estados o reinos, eran reinos en aquel tiempo. La Iglesia no hizo sola nada. No, y de hecho la Inquisición lo que hacía era juzgar. De hecho, la jurisprudencia es de la Inquisición, bueno, no de los romanos, ¿verdad? Pero ellos funcionaban como Suprema Corte de Justicia. Ya luego ellos lo entregaban a la persona de la autoridad civil y ya ella era la que los castigaba. Claro, también la Inquisición sacaba confesiones y daba ideas cómo sacar esa confesión. Pero así de que fue un horror esa. Sí, claro. Horrible. Pero que una barbarie. Que un presbítero, que un monje de sus propias manos estuviera manejando un cepo, no. No, pero daba instrucciones. Se me ocurre que si usamos unas ratas y si ponemos unos clavos, o sea, sí, la verdad es que fue una cosa muy horrible, pero a fin de la historia era lo que aplicaba en ese momento. Sí, así es, porque si nosotros, bueno, ¿y por qué pasaba la Inquisición? Es que uno dice, ay, la Inquisición, pobres personas, pobrecitos, ¿cómo sufrieron? No fue así. Si había una mano rígida, era porque la gente estaba siendo muy extrema. De hecho, en esa época, por ejemplo, también a cada rato se estaba... ¿Por qué en los sermones se condenaba a la gente que no cometieran adulterio, que el infierno y el infierno? Porque la gente no estaba obedeciendo, la gente estaba muy inmoral. Y porque hasta la fecha también pasa eso por lo mismo. O sea, es eso, la iglesia no está inventando nada nuevo. Es que de acuerdo a como su pueblo, su rebaño sea, es las medidas que van a tomar. Sí, claro, la Inquisición fue algo muy extremista, pero también era una ¿Cuántos años duró la Inquisición? Duró hasta finales del siglo XIX. Sí, fue un proceso muy largo. Y de hecho, como 500 años. De hecho, en la estructura actual del Vaticano existe una oficina que hace las mismas funciones que hacía en su momento la Inquisición, obviamente con otra metodología y con otras estructuras, pero incluso se criticó mucho porque el Papa Ratzinger, que fue el único que dijo, este rollo está bien mecánico, yo no puedo, mejor me voy. El Papa Ratzinger, antes de ser nombrado Papa, fue el encargado de esa oficina que fungía con las mismas funciones que en su momento la Inquisición. Y entonces una severa crítica que decía, como un papa que estuvo a cargo de la Inquisición moderna es diferente y además necesita, como buena estructura de Estado, porque
porque a fin de cuentas la Iglesia Católica es un Estado. Sí, sí. Que tiene un espacio físico, que tiene oficinas, que tiene toda la estructura orgánica, que además es muy sano que tenga una estructura orgánica, Sí. porque todas las sectas que han surgido en los últimos tiempos y que tienen sus líderes autónomos, pueden hacer las barbaries que les dé la gana, sin una autoridad que los juzgue. Ahora, habrá quien diga, sí, pero a todos los pederastas, que sí hay una mano izquierda y una mano derecha. Sí ha habido épocas de encubrimiento, sí hay personajes que han encubierto a todas las barbaries que han hecho los sacerdotes durante toda la época, la historia entera, como ha habido manos que han señalado, sí. Sí, y eso también tiene que decirse, o sea, es una institución humana y sí se ha pedido perdón, que mucha gente dice, ay, es que eso no va a solucionar nada. Pues tal vez directamente a la persona que sufrió eso no, porque pues ya el daño está hecho, pero en primer lugar se reconoce. Sí, exacto. Y hasta donde yo tengo entendido, sí se está viendo un trabajo riguroso interno de la iglesia, sobre todo en sus seminaristas. Tengo un amigo que él se fue primero a estudiar en una escuela católica y de allí ya estaba en el seminario menor para ordenarse sacerdote. Le revisaban sus correos. Ahora sí que sí, casi un inquisidor atrás. Sí. Ay, pero ¿por qué lo hacen? Porque tienen para que prevenir estar lo que ha estado pasando. Y sí me decía que, porque sí le dije, digo, bueno, pues ya no estás allí. Digo, quiero pensar que puedes hablar libremente, ¿no? Me dice, sí, pregúntame. Le digo, ¿y qué pasó con esto de la pederastía y todo? Y sí me dijo abiertamente que ahí en el seminario menor sí les decían eso. Les decían que, diciendo, ahorita la iglesia está pasando por momentos difíciles. Hay hermanos nuestros que están cometiendo cosas que no deben. Así que ustedes, si empiezan a tener ciertos pensamientos o tienen ciertas ideas, dice, díganos. Por eso es que ellos se tenían que confesar todos los días. Y bueno, y mi amigo no tenía esos rollos de pederastía, pero él, pues al final le dijeron, ¿sabes qué? Esto no es para ti. Vete, retírate. Sí, porque no, o sea, también ahí es eso, les están viendo que esa es su vocación. Además, esto es una cuestión muy compleja. Sí. El entrar a una vida religiosa es muy complicado porque es mucho, con todo respeto, negar tu humanidad. Es estarte peleando por tu parte divina, pero es negar tu humanidad. Porque no puedes tener una casa, no puedes tener una esposa, no puedes tener un hijo, no puedes tener nada que sea tuyo. Aunque haya sacerdotes que no acepten esto y pues de la manera tracalosa, en todos lados lo hay, y en todas las religiones hay personas así. Sí. Pero el negar tu humanidad constantemente sí te lleva a un estado o de santidad, que es lo que se busca, o de frustración. Por eso hay que tener vocación y ese sentido de austeridad, de ascetismo. Pero bueno, o sea, pues es que se supone que Jesús era así. O sea, era una persona que no tenía nada. Ahora, se da esa estructura religiosa se empieza ya no solamente a estar en Europa, sino que empieza a caminar y a caminar. Llega el momento de la evangelización de América, que yo creo que ha sido uno de los movimientos más magistrales que ha hecho la religión cristiana católica, porque hoy por hoy América es el bastión más importante. Sí, de esta ya ni Europa, sí, exacto. América es el cristianismo, hecho continente. Porque tenemos que entender también que es una religión que llega 1500 años después, 1200 años después de conformada, ya afinaditos todos. Ya después de las cruzadas, ya que ya habían aprendido lo que no debían. Prueba y error, ya vimos cómo vencer. Entonces llegan a América, llegan unos que a sangre y espada meten la religión, hay otros en los que otras áreas que llegan más con convencimiento,
con Sí, su pedagogía. Sí, y se instala prácticamente en toda América como religión prácticamente oficial el catolicismo. Sí. Ya el catolicismo, ¿no? Sí, ya, porque el catolicismo ya fue cuando ya tomó más poder. Ya cuando se conforma como una iglesia, ya es la iglesia católica, apostólica y romana. Y romana. Al hablar de este trío de palabras, católica, apostólica y romana. Católica quiere decir que es universal. Apostólica, que está basada en las enseñanzas que a través de los documentos de los apóstoles se conforman a los evangelios, y romana porque sucede en el Vaticano, que está en tierra de lo que fuese en su momento Roma. Ok, esta iglesia ya consolidada, ya incluso, no sé si a la fecha, considerada la religión con más adeptos en el mundo. Al parecer que sí. Sigue manteniéndose muy criticada por toda la estructura de los hermanos separados que hablan. Y eso es un asunto que es bien interesante porque dicen, tanto dinero que tienen. Y los pobres saben que salió, y esto no lo digo yo. ¿Tú eres católico? Sí. Ok. Fíjense, ni siquiera me salió. Pero salió un estudio a principios de año en el que se da a conocer los organismos en el mundo de más alto nivel de donación de dinero para obras altruistas en el mundo. Sí. Entonces está que la organización de Forbes y que el de Microsoft, ¿cómo se llama? Bill Gates. Y luego, a estas fechas y con todo lo que digan y mandan, la Iglesia Católica es quien más invierte en mantener hospicios, hospitales, obras de caridad, cosas así. Entonces, sí hay una distribución, sí hay un movimiento. La gente se queja, ¿por qué quieren que hagan? O sea, que vendan las obras de arte, ¿saben lo que pasaría si las vendieran? Las perdería la humanidad como patrimonio. Así es. Hay un resguardo. Ustedes, quien ha tenido la oportunidad de ir a Roma, usted va a poder entrar a ver los tesoros del Vaticano, que es una serie de información que jamás hubiera trascendido a la historia si no hubiera estado bajo el custodio de la estructura de la iglesia. Sí. Y yo le puedo asegurar que el Papa no se pone en la noche 20 anillos y 3 coronas y se pone a 12. O sea, no estamos hablando de dinero, estamos hablando de historia. Sí, de hecho, Ratzinger, cuando él salió a anunciarse como papa, él salió con la mitra. Así debe de salir un papa. Y él, para dar sus comunicados, se sentaba en un trono, porque ese era el trono del papa. Y sus zapatitos. Sus zapatitos de piel. De piel con los zapatos rojos. Rojos, sí. Y bueno, y ahorita cuando vino Francisco, que simplemente en una silla normal, se quitó sus la diferencia. Sí, claro, es una diferencia, pero entiéndase que Ratzinger era una persona muy ortodoxa. Él quería llevar el catolicismo tal cual, por eso es que no agradó, porque él decía, déjense de cosas, el catolicismo es así. A la gente, un hombre alemán, que es otra manera de pensar. Sí, entonces, pues sí, claro, dos visiones diferentes, dos necesidades distintas, pero sí. ¿Qué más sucede hasta en las empresas? Tú trabajas en una empresa y cambian al director general y ves cambios, diferencias, que si este director sí te saluda, que si aquel es más estricto con la puntualidad, que si aquel te da bonos, que si este te los quita. Es igual, o sea, la personalidad de la iglesia se define en mucho por la personalidad de su cabeza. Y como los papados duran muchísimos años. Hasta que es vitalicio. Sí. Solamente el único que ha renunciado ha sido Ratzinger. Porque yo creo que entendió que no era la persona adecuada para la iglesia que se necesitaba en estos momentos. O mejor dicho, ahorita no hay la gente adecuada para practicar la iglesia que está. Yo al menos también me lo pongo eso en la discusión, porque hoy en día tenemos tanto libertinaje y no nos ponemos a pensar de todas las libertades y libertinajes que hoy tenemos.
Entonces hoy cualquiera critica, cualquiera es opinólogo, comunicólogo, cualquiera hace lo que se le da la gana y no pasa nada. Sin embargo, todas las religiones se hicieron también para que hubiera normas, para que hubiera un control, para que nos lleváramos bien y funcionáramos bien. Pero claro, no toda la gente está dispuesta a tener cierto ascetismo, más en este sistema tan consumista. Entonces, pues yo creo que también habría que poner eso, que tal vez la gente de hoy no está para seguir en eso. Y ahí la adecuación de Francisco de ciertas modificaciones. Ahora, esto se da en todas las cuestiones. Es como si creyéramos de alguna manera que la cabeza manda también a la historia del mundo. Sí. Un buen papa fortalece a la iglesia, un mal papa la debilita, pero no la destruye. Así es. ¿Por qué? Porque la institución sigue ahí. Y lo mismo pasa con los partidos políticos, y lo mismo pasa con las sectas, partidos y lo mismo pasa con equipos de fútbol, todos los organismos. Sí, o sea, si tienes, vamos a suponer, para ser muy sacar de ese contexto el ejemplo, si tú le vas al Atlas, aunque pierda, aunque gane, dicen los del Atlas, aunque gane, yo le voy al Atlas. Aunque gane. Y entonces habrá un cambio de mesa directiva, y habrá un cambio de jugadores, y el equipo será mejor o será peor, pero siempre el que le va al Atlas, le va a ir al Atlas. Iguales en las religiones, igual en los partidos políticos. El que es católico va a mantenerse en su fe, aunque no esté de acuerdo en la administración actual de la fe, no en la fe. Son dos cosas muy diferentes. Que si hacemos el ejemplo, de alguna manera, para que sea considerar que no solamente pasa esto en la religión católica, lo que está sucediendo ahora con con el gremio de las personas seguidoras de la luz del mundo. El escándalo. El escándalo en el que está inmiscuido su máximo líder. Sí. Entonces, es algo delicado que a muchos les afecta, otros están en negación, pero bueno, al final de cuentas ese líder es una persona, tiene poder, es normal que se pueda, bueno, no es normal, puede ser lógico. Es viable, perdón. Que normal, se corrompa ante el poder. Sí, y al menos si hay alguna persona que nos escuche y que es practicante de ello, pues si las pruebas están, acéptelo y pues mientras usted siga la doctrina de su religión. El que te falle tu líder humano no quiere decir que tu fe divina se tenga que ver dañada. Sí, pues de hecho yo creo que lo más sano, al menos para estas personas, es eso, y que le... Y que la ley aplique sobre el humano que está cometiendo errores humanos. Exacto, en un mundo humano, no de dioses, por ejemplo, cuando al señor Vaca, Aristeo, es que la iglesia y un montón de cosas, pues uno como católico que dice, pues las pruebas están, sí, la fiscalía, la autoridad civil, sí, aquí están. Pues sí, o sea, ni modo, uno como feligrés, pues ya acéptalo y ya que la iglesia haga la arquidiócesis o el obispado de Chihuahua proceda, pero pues bueno, sí está mal que estas personas hagan eso, sobre todo en la posición que están. Ese es el punto. Mira, el otro día me decía alguien hace 2 o 3 días, ay, ¿y por qué critican al líder de la luz del mundo cuando hay tanto pederasta católico? A ver, no es permitido en ninguno, o sea, en los dos es una cuestión gravísima. Sí. Pero no es lo mismo cincho que cinto. No. Entonces, el que se permita cometer ese error, un sacerdote o el papa, estamos hablando de dos cosas muy diferentes. Sí. Entonces, en este caso, el señor Nason, Joaquín, es el equivalente al... No es lo que sea igual, pero si hablamos de estructuras, es el equivalente al papa. O sea, no hay nadie... No, al papa. No. Esta iglesia, esta secta de ascendencia cristiana, es fundada en México. Ok. Bueno. Es fundada en México, su sede mundial está en Guadalajara. Bueno. Sí, es el
proyecto religioso más exitoso de América Latina. Tiene presencia, si mal no me equivoco, Sara, si todavía nos estás escuchando, en 70 y tantos, en 100 países. O sea, tiene presencia mundial. Sí, bueno. Y lo que sería el equivalente, que no es lo mismo, repito, pero el equivalente a el Vaticano está en Guadalajara, no con la que se llama la hermosa provincia. Okay. Y ahí se lleva a cabo los ritos máximos. Una vez al año se reúnen, creo que es en agosto, a hacer un evento que se llama la Santa Cena, algo así, tiene un nombre parecido. Conozco, pero se me fue ahorita el dato. Si alguien de las amigas, de los conocidos que profesan esta creencia me lea y me corrige. Y tiene que venir gente de todo el mundo. Viene gente de todo el mundo. Es un impresionante los ríos de gente que van ahí, que llevan sus ofrendas, que participan, se quedan en las casas, tienen sus propias escuelas, tienen todo. Es muy semejante a la estructura que tiene el Vaticano, pero más ciudadanizado. Okay. Y la cabeza máxima, el fundador de esta iglesia, es Samuel Joaquín. Hereda la iglesia a su hijo Aarón, que a su vez hereda su iglesia a su hijo Naasón. Aarón es el primero, Samuel es el segundo. Bueno, son padre, abuelo e hijo. Uno es Samuel, uno es Aarón, otro es Naasón, los tres de apellido Joaquín. Joaquín es apellido en este caso. Entonces, esos son los pastores, ellos le denominan apóstol. Okay. Son sus apóstoles, son heredables, es decir, y a la ausencia de Naasón, yo supongo que heredará uno de sus hijos la iglesia, no sé, ahí sí no sé cómo aplique, porque la escritura habla de herencia de muerte. Okay. ¿Sí? Pero bueno, el caso es que, pero si te falla tu máximo líder, y hay pruebas que, con todo respeto para la gente, este asunto de abusos sexuales, de pornografía, de abuso, sí, todo esto ha sido señalado desde el abuelo. O sea, en la historia de esta religión siempre ha existido ese señalamiento. Un denominador. Sí. Nunca había pasado a que fuera un señalamiento. Okay. No, un señalamiento. Okay. Se hablaba de muchas cosas. Hay libros incluso al respecto que teorizan sobre la situación de las mujeres y los niños dentro de esta iglesia, pero no había existido pruebas ni denuncias formales que hubieran procedido, porque sí las había habido en época de Aarón y de Samuel, pero no habían procedido hasta ahora. Pero proceden en Estados Unidos. Claro. Es que todas partes tienen que proceder. No procedieron, o sea, quien diga, es que están en contra de su... No, sucedió en Estados Unidos. No es una venganza de ningún partido político, no. Es que Estados Unidos dice, pues yo no sé quién sea este mono, pero yo aquí tengo denuncias, y tan es así que empezaron poniéndole una fianza para que llevara el juicio en libertad de $25 millones. Uy. Ese mismo día dijeron, no, las pruebas que tenemos no son para 25, 50. Anoche estaban pidiendo $75 millones para pagar su fianza, para que lleve el juicio en libertad. La iglesia tiene, yo creo que sí los podría pagar, porque además tiene una feligresía muy grande. No solamente grande, no tanto solvente, muy con un alto nivel de convicción, y son muy solidarios entre ellos. Entonces, yo creo que si alguien dijera, de a $10 por clocha, sí le juntan los 75 millones. Fácil. Ahí habría que ver cuáles sean las reglamentaciones que dentro de la iglesia, que no creo que exista algo que diga, si nuestro líder máximo es acusado de violación, ¿qué vamos a hacer? Pero tiene que haber un consejo, no sé, de ancianos o cómo se le llame. Un conclave. Exacto, que decidan qué van a hacer. Yo creo que lo único que pueden hacer es decir, la iglesia se pone neutra, juzguen al hombre, respetan a la iglesia, juzguen al hombre, si el hombre es culpable, que la ley aplique, porque la ley de la tierra es la de la tierra, la ley de Dios es en el cielo, en otro lado, y la iglesia siga funcionando. Habrá que ver qué medida toman. Pero como hay miles y miles de ejemplos, sí, hay muchos. Que las iglesias
Así. En todas las advocaciones han ido padeciendo. ¿Y qué opinas, Marduk, del momento actual, de la modernización más reciente que debe de llevar la iglesia? Porque se habla Pues, de instruir sacerdotisas. pues, Nos brincamos una parte bien importante de la historia. bueno, yo no tengo tiempo. Bueno, Rapidísima. La iglesia de origen era eminentemente masculina. sí, Total y completamente sí, sí. machistísima. Pues venían del judaísmo, el judaísmo es machista. Cuando Constantino adopta la religión, pone su primera iglesia, sus primeras misas y todo, entonces le dice a su mamá, no quiero ir a misa. Y dice, ahí viene mi mamá. No, no puede venir porque pues nomás es para hombres aquí, no pueden entrar al templo solamente los hombres. Dice, ahí viene mi mamá. Bueno, Y a ver cómo le hace, pero de que mi mamá entra. Entonces rápidamente hacen una adecuación, rescatan la figura de la Virgen María, y entonces, sí, había mujeres, ¿verdad? Sí, tenemos la buena y la mala, María y Magdalena, o sea, porque tenían que tener blanco y negro. Inmediatamente retoman la figura de la Virgen María, la conforman como parte de la estructura de la historia, la agregan a la historia, porque no estaba en la historia, y entonces permiten que doña Elena, ahora conocida como Santa Elena, vaya a misa con todas las mujeres de la corte, y fue una jugada sin querer magistral, porque la verdadera estructura de fe alrededor del mundo es machista. Se basa en las mujeres, aunque sean comandadas por hombres. Sí. Entonces, los retos de la iglesia: la inclusión de mujeres en el ordenamiento como sacerdotes, el castigo brutal que debe de existir, porque debe existir, sí, ante pederastas, y los sacerdotes que no deseen mantener sus votos adecuados. ¿Qué otro reto tiene el catolicismo en este año 2020? Casi entrando al 2020. Pues es que es cada vez más flexible, pero ya más flexible no se puede. El catolicismo es súper flexible. Pero es que la tendencia es que lo sea más. Si no vas a misa con que te arrepientas, si no es... Sí, pero por ejemplo, ahorita que pasó la Semana Santa, la Pascua, que para un católico es una fiesta muy importante, yo recuerdo que vi gente que nada más llegó, quería que le impusieran la ceniza y se fue. Lamento decirle, amigo, que la ceniza no es lo importante del miércoles de ceniza, es la bendición que se da después de eso. Entonces el tipo se lo pierde. Mantener al rito religioso, sí, misa. Entonces, pues tendría que flexibilizarse más, pero dejaría de ser la Iglesia Católica. Sí. Y sobre incluir a la mujer como, ya o sea, que pueda ejercer así como sacerdotisa, pues bueno, es que traemos algo en la psique que es así como de que no, pero pues hicieron un cambio muy radical, porque el canon, o sea, es que lleva un canon y... Pero mira, la flexibilización es una arma de doble filo, porque todas las sectas que se han estado proliferando de manera impresionante en los últimos 50, 60 años son muy rígidas. Entonces se van de lo flexible a lo rígido cuando dices tú, ¿qué onda? Pues si me estoy poniendo buena onda para que te quedes, y te vas a donde te exigen un pago de un diezmo, donde te exigen que vayas a tus ceremonias, donde te exigen que estudies la Biblia, donde te exigen. Los católicos cada vez te exigen menos y la gente se va. La gente necesita estructuras de orden, sí, para sobrevivir. Y sí, y generalmente, ahí a ver cómo se escucha esto, pero puede ser que la gente que busca una religión rígida o que tengan esas tendencias es gente que vive en condiciones económicas apretadas. Que necesitas orden en tu vida, alguien que te dé. Y no sería tan loco futurear, Marduk, que la supervivencia de las iglesias, en particular de las grandes religiones,
esté en volver a el ortodoxismo. Porque estamos cada vez aflojando más, hay tal cantidad de ausencia de valores, de falta de estructura, que a lo mejor el que las iglesias, y no solo de la católica, regresen a cierto ortodoxismo, le va a dar a la gente estabilidad emocional. ¿Qué está pasando con los talibanes y con todas estas religiones tan rígidas que no pierden a su membresía? Al contrario. Ayer estaba leyendo una investigación muy interesante de que en Europa y en todas las zonas donde las que son burkas. Afganistán. Bueno, esa zona, las mujeres, por voluntad propia, están haciendo un movimiento ortodoxo para que su burka las cubra por completo, para retomar la rigidez con la que vivían hace 300 o 400 o 500 años por voluntad propia. Sí, pues. Están tan asustadas de ver la liviandad en la que se están criando sus hijos, que están retomando esa rigidez para ellas mismas, para poder de ahí volver a tener control sobre las emociones. Sí, pues no será tan terrible futurear sobre eso. No, y posiblemente va a pasar porque hoy en día lo que la gente está buscando es líderes o figuras fuertes. Sí. Y los que traen todos esos rollos generalmente son políticos populistas. Sí. Entonces, pues bueno, por ahí va también la religión. Ande usted, ya sabe qué. Sí. Muchas gracias. No, de que para el próximo mes aquí estamos. Aquí damos vueltitas. Sí. Ande pues, muchas gracias. Yo soy Verónica Palafox. Viernes de recreo, viernes de demencias y hoy tocó viernes de Marco. Sí. Los espero aquí el lunes. El lunes les voy a platicar qué va a pasar porque van a pasar cosas la próxima semana. Bye, que tengan un buen fin de semana. ¡Ah! Un segundo, espérame. Antier se estrenaron en la Cineteca de Chihuahua mis 2 cortos que hice en Polos Audiovisuales. Si te gusta la oportunidad, hubo 2 funciones antier, 2 funciones ayer. No le dije antes porque apenas ayer me enteré. Sí, oye. En la Cineteca hubo 2 funciones a las 6 y a las 8 de La Abuela de los Baños y Río Bravo Blues, que son mis 2 cortos, uno inspirado en Josefina Gutiérrez, La Abuela de los Baños, y Rubén Moreno Valenzuela con el Río Bravo Blues. Entonces, oficialmente, qué bueno. Ya todo el mundo en el cine. En el mes que viene se estrena aquí en Juárez, así que estés al pendientes porque de veras, va a ser el estreno por parte de mi cine y yo tengo planeadas 3 o 4 presentaciones en diferentes espacios que yo les ruego, les suplico de verdad que me ayude, me apoye y asista. Porque si usted va, no solamente no es para que yo diga, llené la sala, yo. No, es una manera en que podemos dar una seña de que estamos apoyando el cine local. Sí, qué felicidad. Son cortitos, tan chiquitos. Ya estoy trabajando en el que sigue, pero yo sé que usted sabe que lo hice con mucho cariño y que mi equipo fue un gran equipo para llegar a ellos. Así que en cuanto esté listo, yo le aviso. Río Bravo Blues y La Abuela. Gracias. Nos vemos el lunes.